Yo digo que conocí lo mejor y lo peor del ser humano. Puse un ejemplo, por decir eso, para otras mujeres y yo creo que en este tiempo se está dando mucho eso. Hay muchas mujeres que están levantando la voz. Tenemos que Sí. hablar, no callarnos. Las mujeres somos capaces, pues igual que cualquier hombre, intelectualmente reaccionas con la adrenalina y con el coraje de ver la injusticia, lo que está pasando, ¿no? Reinventarse después de Host Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Reinventarse después de. Yo soy Juan Carlos Esquivel en una gran producción de Canal Cero Networks. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa, una mujer lindísima que nos va a compartir parte de su vida, de su trayectoria, de sus fracasos, de sus éxitos. Una mujer muy anticipada a su tiempo porque, pues vamos, ella decidió emprender para hacer negocios en el norte de la República Mexicana y vamos, en una época donde las mujeres no hacían pues realmente esto. Estoy hablando de la magnífica Lourdes Quiroz. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy y bienvenida a Reinventarse después de. No, pues al contrario, es un placer estar aquí contigo y en este estudio de televisión. Y quisiera que nos platicaras cómo empezó toda esta trayectoria, cómo era tu familia, cómo era tu dinámica cuando estabas chiquita. Tuve la suerte de vivir en una familia en donde había intelectuales muy destacados, como principiando por mi papá, Francisco Quirós Cuarón, y su hermano, mi tío Alfonso Quirós Cuarón. Yo era su sobrina consentida y conviví muchísimo con ellos. Y cuando entré a la Universidad Iberoamericana, que en ese tiempo se encontraba la Facultad de Artes Plásticas, donde ahora está el restaurante San Angelín en San Ángel. Entonces me iba yo el primer año, sobre todo, en un camión hasta Bellas Artes. Y ahí convivía con mi papá y con mi tío y comía con ellos y comíamos con grandes personajes de la política, y a mí me fascinaba escuchar todo lo que oía y allá andaba en el edificio Guardiola estaba la oficina de mi papá y la de mi tío en el otro piso. Entonces yo me pasaba toda la tarde ahí, pues absorbiendo todo lo que podía, ¿no? Entonces, por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, pues fueron los de la selva, Rogerio de la Selva, Salomón de la Selva, el gran escritor que marcó una etapa muy importante en la poesía, un escritor muy reconocido. Si uno busca Salomón de la Selva en Google, son páginas y páginas y páginas. Y murió en París. Y es más, lo habían hospedado en el Vaticano. Y bueno, pues la influencia de todos esos tíos artistas, intelectuales y todo, pues me nutrió, por decirlo así, Sí. muchísimo intelectualmente. Y pues me caso con mi marido Manuel Almada Santini y nos vamos a Sonora y pues para mí fue un trancazo porque el criterio que encontré allá y todo pues era muy diferente, ¿no? No podías desenvolverte Entonces, como lo hacías aquí. sí, yo me salía del patrón, digamos, de las señoras de allá, como deberían de ser, y me costó un poco de trabajo, pero de todas maneras, pues hice muchas cosas allá. Comencé a organizar eventos culturales. Después me tocó ser cofundadora de la Casa de la Cultura y la Coordinación Estatal de Cultura.
y pues fue un parteaguas en Sonora el que existiera una casa de la cultura donde convergían artistas, pintores, bailarines, gente de teatro que antes estaban relegados, hasta eran vistos como raros, ¿no? Sí. En sus casas, entonces eso fue transformando culturalmente a la sociedad de Hermosillo. ¿Cómo fue tu impresión cuando llegas a Hermosillo, acostumbrada a un estilo de vida, pues en México, donde tienes una vida social mucho más activa, con muchas relaciones, y el ser diferente? ¿Cómo percibías eso? ¿Era percibido como algo negativo? No, diferente, o sea, para mí todo era nuevo, ¿no? Recién casada, estaba enamoradísima, eh, pues los dos estábamos muy enamorados. Mi marido siempre fue una persona muy vanguardista en cuanto a eso, y a él le gustaba que yo tuviera esas inquietudes culturales y él de hecho escribía poesía también y leía mucho. Entonces me entendía, que yo se lo agradezco porque francamente fue muy difícil para él porque había gente que lo criticaba, ¿no? Como que, ay, pobre hombre con esa mujer, Dios mío, este, en el periodismo. En el periodismo él me apoyaba 100% y me decía, tú di lo que tengas que decir, no te detengas, y me vivía llevando revistas, porque cuando empecé pues no había internet ni nada de eso. Oye, entonces después de tu carrera y que te vas para allá, empiezas a ejercer y trabajaste en medios de comunicación, en radio. Sí, después de la Casa de la Cultura me invitó el gobernador Samuel Ocaña a colaborar en la Radio Cultural del Estado, que se estaba por abrir. Y bueno, pues yo había renunciado a la Casa de la Cultura porque pues le hicieron una jugada muy sucia al coordinador estatal de cultura y yo no estuve de acuerdo, entonces con todo mi pesar renuncié. Y un día me habló el gobernador a mi casa y me dijo, quiero que vaya a la radio del estado, ya se va a inaugurar y quiero que vaya para allá. Ay, pues yo estaba muy triste por haber dejado la Casa de la Cultura. Tanto que mi marido me decía, ay, pues si quieres, te pongo un negocio, ¿qué quieres? Pero pues no, no era lo que quería, ¿no? Entonces pensé, bueno, ¿y yo qué voy a hacer en una radio? Pero bueno, pues fui. Dije, no pierdo nada con ir. Y ya llegué y les dije, bueno, pues si me permite hacer un recorrido para empaparme. Conocer cómo está toda la... Nunca había visto una cabina de radio. Y además yo tenía un complejo terrible de mi voz. En mi casa siempre se burlaron de mi voz y me decían voz de pito y voz de no sé qué. Entonces yo hablar en radio, bueno, no lo concebía, ¿no? Entonces el director de producción me dijo, un argentino, bueno, ¿y vos qué sabes hacer? Le dije, pues estoy escribiendo una serie de artículos a los que los titulé Apuntes de una mujer de mi tiempo en el tiempo, ¿no? Y yo los estaba escribiendo pues pensando más bien en mi familia, en dejárselos a mis hijos, a mis familiares. Y me dijo, pues eso que escribís, pues decilo. Fuimos afinando el nombre del programa y le pusimos Mi Tiempo y Yo. Y el eslogan, con una musiquita así pegajosa, decía, el comentario, el análisis y la opinión de una mujer de este tiempo. Y ya pues hablaba yo de los temas que se me ocurrían. Pasaba 2 veces al día, eran 5 minutos.
Y se hacen eternos Y esos tuvo 5 minutos. mucho éxito mi programa. Pues la gente me reconocía por la voz y poco a poco pues me fui dando cuenta, aprendiendo a modular la voz un poco. Y pues me fui dando cuenta que lo más importante no tanto era la voz, sino lo que decía, ¿no? Que eso era lo importante. Y sí, pues sí sentía mucha responsabilidad porque pues sobre todo en ese tiempo el radio llegaba a todos lados. El radio tiene una penetración grandísima, ¿no? Entonces, pues sí, es mucha responsabilidad eh, hablar en radio y luego, pues llegaron de la SEP a hacernos el examen para darnos el título De locutor. de locutor y de 78 participantes de todo el estado, nada más obtuvimos el certificado 5 personas y yo la única mujer de locutora. Y pues así seguí, luego en otros radios. Después, con el tiempo, me renuncié a la radio del estado porque ya no tenía la libertad. Me coartaban, me querían que les diera previamente escrito lo que iba a decir y pues eso No fluye igual. no, yo tenía que ser libre, ¿no? Y así seguí en otras radios, con otros programas y pues muchas satisfacciones me dio la radio. Y quisiera hacer un paréntesis. En esta época, pues ya tenías hijos, ya tenías Sí, estaban responsabilidades como chiquitos, sí. madre también. Sí, sí, mi hija a veces el día del niño, el día de la madre, declamaba muy bien y decía poesías que yo escribía pues para el día del niño o el día de la madre o el día del padre. Una vez para el día del padre, primero entrevisté a los papás, ya me acordé. Y no, pues perfectos, eran papás perfectos, ¿no? Que les ayudaban a sus hijos y que estaban pendientes de sus tareas y todo. Y luego entrevisté a los niños y ya pues los niños decían la verdad. Pues sí, a veces mi papá me ayuda a la tarea, a veces, pero la que está ahí pues es mi mamá, ¿no? Una buena balconeada que les ponían, ¿eh? Sí. Oye, ¿y en qué momento? Fíjate que a mí me gustó mucho y me llamó mucho la atención cómo siendo mujer en otros tiempos, como platicábamos, que es como más conservador, pues decides meterte al mercado, al sector salud, pero no para trabajar en eso, sino para importar equipo que pues no había para hacer ultrasonidos, para hacer ese tipo de medicina muy especializada, pues, de estudios más especializados y decides emprender como empresaria. Bueno, pues es que mi marido en el 91 murió de cáncer y yo acababa de salir de la campaña, participé para la candidatura por el PAN, para la Diputación Federal. Para ir tú como diputada. Sí, Ah, eso no lo sabía. y fue creo que la última elección donde el fraude era tan descarado que todos los paquetes electorales así violados, abiertos, y las cifras de los votantes tachado así con pluma, vilmente, burdamente tachado y puesto otra cifra abajo, ¿no? Pues como eran pocas las personas todavía que nos apoyaban, les daba miedo. Muchos amigos nuestros pues se separaron, no se me acercaban, me decían, no me pueden ver contigo porque mi marido tiene muchos negocios con el PRI y nos haría mucho daño a nuestra economía. Entonces,
no pudimos venir a México a impugnar porque ya estábamos demasiado desgastados, pero por lo menos tengo la satisfacción que en mis actas gané por mucho y que, bueno, puse un ejemplo, por decir eso, para otras mujeres y ya en la siguiente elección de algunas mujeres que eran de las que, entre comillas, me criticaban, participaron en política y bueno, eso me quedó. Y después de que murió mi marido, pues estaba yo, y después de la elección y todo, pues estaba desorientada, no sabía ni qué iba a hacer. Y conocí a una persona que era mi vecino, pues le platiqué que mi marido se había tenido que hacer una resonancia en México, que había tenido que viajar y ya se sentía muy mal y no me dejó acompañarlo, etcétera, etcétera. Entonces de ahí nació la idea de que por qué no llevábamos a Sonora pues los equipos para hacer eso. Entonces contactamos a General Electric y General Electric nos dio todo el apoyo para que pusiéramos los equipos en la casa de mi vecino y en mi casa. Las dos casas iban a ser una sola clínica. La resonancia magnética iba a quedar exactamente donde murió mi marido, en la recámara de la casa. Entonces yo dije, bueno, mira, y mi socio igual dijo, fíjate, la muerte de él va a servir y va a ayudar a cuántos diagnósticos tempranos Sí. y a cuántos. Nosotros estábamos muy entusiasmados, ¿no? Va llegando en enero del 94, el 5 trailers con los equipos. Wow. Venía la resonancia magnética para la tomografía, equipos de Doppler a color para ultrasonidos. Íbamos a tener un laboratorio muy avanzado. Inclusive General Electric nos llevó a Japón a conocer dónde hacían las resonancias magnéticas y otros equipos, y también nos llevó a ver una clínica en Puerto Rico y estábamos pues elaborando un manual para los médicos y otro para los pacientes. Y sabíamos que la medicina nuclear, que es la gamma cámara, es el único equipo que estudia el funcionamiento del órgano, ve al órgano funcionando. Y es totalmente inocuo, no se lo puedes hacer a un recién nacido y no le pasa nada, ¿no? Entonces, pues en esas estábamos, llegaron los equipos en enero y los 5 trailers, y entonces me avisan a mí que no me van a dejar poner la clínica. Pero ¿cómo? Dije yo, ¿por qué? Y entonces empieza un bombardeo en todos los periódicos, en todas las radios, sobre el daño que iba a causar la clínica y que las radiaciones se iban a ir hasta los mantos acuíferos de la costa. Eran tal barbaridad lo que se decía que no lo podíamos creer, ¿no? Este doctor, que era secretario de salud, también era socio principal de una clínica particular que hasta ese tiempo era la mejor que había en Hermosillo. Y pues después supe, ¿no?, que ellos querían poner los mismos equipos en su clínica y se iba a abrir un hospital muy grande que se llamaba CIMA, donde obviamente iban a ver esos equipos. Sin embargo, nosotros pues pensábamos, bueno, no importa, si ellos ponen esos equipos en sus clínicas y en su hospital, se van a saturar
Y los pacientes que no vayan a esa clínica o a ese hospital son los que vamos a captar nosotros. Y yo pensé, bueno, y ya estando la resonancia magnética en mi casa, pues ¿quién la va a sacar? Sí. Pues de ahí puedo vivir y en caso de que me llegue a disgustar con mi socio o lo que sea, ¿no? Y así estábamos, pero fue un bombardeo demasiado grande. A mí me cerraron todas las radios, el periódico, no me publicaban nada a favor de la No tenías clínica. derecho de réplica para No, poder dar... no pude explicar nada. Y la gente que supuestamente eran mis vecinos, mis amigos, iban y hacían plantones afuera del Palacio de Gobierno. Y obviamente que a mí me veían y me volteaban la cara, o sea, no me daban la cara. Y fue muy desgastante. Llegó un momento que ya no salía porque me topaba o con los que atacaban a la clínica o la gente que me estimaba, gente que yo ni conocía, y me decían, doña Lourdes, ¿qué va a pasar? No puede ser, es una Una injusticia. injusticia, no puede ser, y ya estaba pues cansada de dar explicaciones y no salía. No, me imagino un proyecto pues con una inversión tan grande, es un proyecto de vida para acá. Ajá, y ver la intransigencia, ¿no? Un día amanecieron en los principales cruceros unos letreros de lámina así gigantes con una calavera pintada así con unos huesos que decía principia zona de posible contaminación nuclear. No puede ser, de verdad. Y dije, ¿sabe qué? Esos letreros son un monumento a la ignorancia. Y después se robaron absolutamente todo. Yo pienso que haber sido el mismo gobierno. ¿Pero qué pudo haber generado tanto odio, tanta hazaña de su parte? Porque no es solamente como, pues que no pongan la clínica porque obstruye, va en contra de mis propios intereses. ¿Por qué pudo haber pasado eso? Pues una parte por eso, por los intereses. Ellos querían ser los únicos y los primeros que tuvieran todos los socios de la clínica del noroeste querían ser los primeros, ¿no? Sí. Viendo toda esta situación, ya con la distancia, con la frialdad y la objetividad con la que me platicas, ¿qué se aprende? Primero, ¿cómo te reconstruyes? Porque, pues vamos, económicamente te quedaste en la ruina, con la casa Perdí mi casa, vacía. me robaron los muebles. Se encargaron en Sonora de destruir tu reputación, sea cierto o no, ante los ojos de la gente, pues una campaña de difamación tan estructurada, pues evidentemente ante los ojos de la gente, pues eres no bien recibido. ¿Cómo te reinventas? ¿Cómo te reconstruyes para salir Había adelante? mucha gente que me seguía y me apoyaba, que me reconocía. Y, y pues, aunque me quedé sin nada, porque prácticamente sin nada, Sí. ni un vaso, no tenía No. nada. Pero todavía me quedaba dinero de mi marido, pues compré otros muebles, vajillas, cosas y fui saliendo adelante. Si yo me quedaba en Sonora y mis hijos, sí había consigna de hacernos daño. Seguramente. Los caminos de la vida, ¿no? Para cuadrar tan perfectamente las cosas, para que estés aquí el día de hoy y tus hijas, Y tu pues hijo. aquí estoy. Creo que a mis hijas
y mi hijo nunca les faltó nada. Ya no vivíamos como habíamos vivido, pero no nos faltó nada. Después trabajé en la PGR aquí en México, implementando talleres de arte para los trabajadores de la PGR. Lo que a mí me ayudó siempre es que tengo paz interior. Por más que me hayan hecho cosas o injusticias o algo, nunca he odiado a nadie y nunca he hecho daño, ni con mi pluma, tantos años que escribí en el periódico, fueron veintitantos años. Nunca usé mi pluma para dañar a una persona o la reputación de una persona. Sí para criticar o protestar por muchas cosas, pero no para dañar directamente a una persona. Sí. A mí me queda claro que el futuro que tenemos hoy es por mujeres como tú. Esa equidad de género, esa valoración de la mujer. Tú fuiste y has sido parte de todo este proceso del que hoy orgullosamente ya tenemos esta equidad pues eso no se logra pidiéndolo por favor con permiso, sino por personas de lucha que se atrevieron a dar los pasos que tú diste. Pues sí, ya en la actualidad pues hay muchísimas mujeres muy valiosas y a mí me tocó conocer a doña Griselda Álvarez, por ejemplo, la primera gobernadora de México. La entrevisté, bueno, nos caímos de maravilla, comimos juntas allá cuando fue a Hermosillo y tantas otras mujeres valiosísimas, Sí. ¿no? Con todas las experiencias que has vivido en este yin yang de lo más positivo a lo más negativo, del amor al odio, ¿qué es para ti lo más importante de la vida? Lo más importante, pues mi familia y pues ojalá que ellos conozcan y entiendan lo que me tocó vivir y que a ellos pues les tocó de alguna manera, ¿no? Los salpicó porque, digo, a veces me entra el remordimiento y digo, ay, sería justo que yo los haya expuesto a todo eso. Con todo el conocimiento adquirido, con todo lo que has tenido la fortuna de vivir, ¿qué consejo le das, sobre todo a las mujeres, eh, para luchar por sus sueños? Pues que no se detengan, que las mujeres somos capaces, pues igual que cualquier hombre, intelectualmente somos capaces igual y no debemos de renunciar a nuestros sueños, hablar. Mi libro de poesía que se titula Soy Mujer habla mucho de eso, de que tenemos que Sí. hablar, no callarnos. Y yo creo que en este tiempo se está dando mucho eso. Hay muchas mujeres que están levantando la voz. Hemos visto cuántas manifestaciones hacen y todo de mujeres que levantan la voz. Sí. Eso es lo más importante. Y dar el ejemplo a nuestros hijos. Muy bueno. Pues muchísimas gracias por acompañarte, Al por contrario, acompañarnos, perdón. muchas gracias por permitirme este desahogo. Para mí fue un placer. Muchas gracias también a ustedes por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Reinventarse después de. Host, Juan Carlos Esquivel. Una producción de Canal Cero Networks. Disponible en Spotify, Apple Music y YouTube.